seguimos entonces con esta última presentación de la primera parte, de esta última reunión del ciclo de actualidad tributaria. Y a su vez, esta va a ser la segunda parte del impuesto a la riqueza. La primera parte, que recientemente la presentó Juan Carlos, vinculado a los aspectos técnicos de aplicación. Y ahora vamos a intentar complementarlo con aspectos constitucionales y aspectos legales que, desde nuestro punto de vista, puedan resultar cuestionables en este impuesto. También vamos a hacer una pasada por las estrategias procesales que los contribuyentes pueden llegar a adoptar en la medida que interpreten que, al darse estos supuestos, necesiten cuestionar la procedencia, la viabilidad y la legitimidad de la norma. Con lo cual, vamos a comenzar nuestra presentación con un tema que ya fue muy remanido, muy discutido, inclusive en el trámite parlamentario, lo que llamamos el nomen juris, y en definitiva esta distinción entre si lo que estamos es ante un aporte o un impuesto. Este tema de definir si es un aporte o un impuesto es de vital importancia, no tiene una concepción, yo diría, estrictamente técnica ni académica, sino de gran importancia porque a través de esto se van a definir otros aspectos. Obviamente el legislador pensó en crear un aporte porque al hacer un aporte estaría en principio fuera de todos los derechos y garantías constitucionales que nuestra Carta Magna define para lo que son los tributos. Nosotros tenemos un antecedente, digamos, no muy lejano, con una doctrina de la Corte, en el caso Horvath, del ahorro obligatorio, donde la Corte ha dicho que el ahorro obligatorio concebido como un empréstito forzoso es un impuesto coactivo, que si bien tenía un cargo de devolución que tenía que hacer el Estado con intereses, no admite, dijo la Corte, una consideración escindida respecto de las instituciones tributarias. En definitiva, a pesar de llamarse ahorro obligatorio, a pesar de haber un mecanismo de devolución, la Corte interpretó que tenía naturaleza tributaria. Y aquí la Corte recuerda otra cosa muy importante, que más allá de lo que las leyes dicen literalmente, o de los nombres que las leyes le den a los distintos términos, dice la Corte que debe indagarse lo que en realidad dice jurídicamente esa norma. Por lo tanto, no importa la calificación que se utiliza para denominar a lo que sería la realidad de las cosas, sino que tenemos que ir a la verdadera esencia jurídica económica. Obviamente que al mediar una ausencia de correlación entre el nombre y la realidad, debe privilegiarse la realidad económica. Y el otro aspecto que también estamos levantando acá de la posición de la Corte es que las instituciones jurídicas no dependen, en definitiva, del nomen juris otorgado, sino de la verdadera esencia de la norma. Y precisamente, si nosotros nos encargamos de analizar la verdadera esencia de la norma, nos vamos a encontrar con que estamos ante una norma tributaria. ¿Por qué es una norma tributaria? Porque es una exigencia que hace el Estado a determinados contribuyentes en forma coactiva, donde determina todos los elementos del hecho imponible, de los sujetos, de la base imponible, de las alícuotas. Todo esto a pesar que le haya quitado los títulos del hecho imponible, de la base imponible, etc. La aplicación de la ley penal tributaria y la aplicación de la ley de procedimiento fiscal no hace más que
fundamentar y fortificar esta idea. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, estamos ante un impuesto, y como estamos ante un impuesto, entonces juegan todas las normas que nuestra Constitución tiene establecido al respecto. Y yo diría que lo más importante que tenemos que recordar para todo lo que tenemos que ver, que hay un principio básico de la Constitución. Y el principio básico para la imposición de este tipo de tributos es el principio de la capacidad contributiva. Si no hay capacidad contributiva, no existe obligación tributaria, y esto es lo que vamos a ir viendo una y otra vez. Algunos principios, como el principio de igualdad, el de libre disposición y de razonabilidad, que desde nuestro punto de vista están aquí cuestionados. Desde nuestro punto de vista, el hecho que se fijen alícuotas más elevadas para bienes en el exterior implica alterar y violar esos principios de igualdad, libre disposición y de razonabilidad. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos con un elemento que es la capacidad contributiva. Y por eso que poníamos los ejemplos de dos contribuyentes con la misma capacidad contributiva, pero con bienes ubicados en distintos lugares. Esto también lo ha reforzado en un ejemplo Juan Carlos en lo que vimos antes en la determinación del impuesto. La imposición de obligaciones adicionales, la obligatoriedad de la registración y de la movilización de los fondos, todo esto atenta contra estos principios. Lo mismo podemos hablar de los criterios de evaluación, que son distintos si los bienes están en el país y en el exterior. Por lo tanto, en este primer punto, nosotros diríamos que la discriminación hay que hacerlo en función de la capacidad contributiva y no en función de estos elementos. Un aspecto que ya mencionó Juan Carlos es el de la cláusula antielusiva. Estas cláusulas antielusivas en realidad son de vieja data, inclusive en nuestro sistema tributario. Los principios de realidad económica del artículo 1 y 2 de la ley de procedimiento en realidad forman parte de estas cláusulas antielusivas, donde lo que hace el legislador es establecer una ficción legal diciendo que algo que no es realidad pase a ser realidad a los efectos tributarios. Y obviamente el objetivo de esta cláusula antielusiva, en este caso que estamos ahora analizando, es la pretensión del Estado de gravar activos en forma retroactiva. Es decir, el hecho de no considerar determinadas mutaciones patrimoniales en ese plazo de 180 días implica los hechos grabados activos en forma retroactiva. Y esto tiene que ver con lo que se llama el efecto noticia, utilizado en algunas legislaciones del derecho comparado, como es el caso italiano, por ejemplo, donde tiene un efecto determinado cuando se presenta un proyecto en el Congreso a los efectos de su discusión y aprobación posterior. Entonces, ¿qué pasa? Hay un efecto noticia porque todos los ciudadanos se enteran de cuál es la pretensión que tiene el Estado al intentar crear o modificar una norma tributaria. Y esto lo posibilitaría en el mientras tanto a realizar determinado tipo de conductas para intentar evitar lo que se considera el hecho imponible. Desde nuestro punto de vista, este efecto noticia jugaría desde el caso argentino, que no existe efecto noticia así legislado, pero diríamos desde el 28 de agosto del 2020, que es la fecha de publicación del trámite parlamentario 115. Se había producido entonces cuando quien iba a ser alcanzado por el impuesto toma la decisión de modificar
su conducta para no caer en el hecho imponible. Esta es la ilación que sigue la cláusula antielusiva. O sea, una presunción que admite prueba en contrario respecto de la necesidad de la demostración de la reestructuración o del desprendimiento fiscal por ejemplo, planificación patrimonial familiar. Es una presunción, admite prueba en contrario, se invierte el cargo de la prueba y es el contribuyente que debe probar que en realidad ese tipo de mutaciones patrimoniales no tiene como objetivo eludir o evadir el impuesto, sino que justamente forma parte de lo que estamos diciendo de la reestructuración por una planificación patrimonial familiar, con cuya prueba debe cargar el contribuyente. Desde nuestro punto de vista, esta norma resulta violatoria del principio de reserva legal por incidir sobre patrimonios ficticios o presumidos, aplicándose a situaciones anteriores a la existencia del impuesto, y aquí entonces aparecen los principios de legalidad, de la irretroactividad y de la propiedad. Bueno, llegamos a lo que yo creo que es el punto central de discusión con este impuesto. Vamos a ir viendo que hay varios aspectos que son cuestionables, pero hay un aspecto central. Y el aspecto central es la confiscatoriedad. El aspecto central es la confiscatoriedad. Por un lado, nuestra Carta Magna nos habla de esa garantía, de ese derecho de la capacidad contributiva, que en definitiva es la fuente de la potestad tributaria, es la fuente para imponer los impuestos. Pero por otro lado está el de la propiedad privada, y está el de la no confiscatoriedad. Tema este complejo, si queremos analizarlo. Nosotros, para analizarlo, tenemos que valernos, obviamente, de las posiciones doctrinarias, de la posición de nuestra Corte Suprema, pero es un tema complejo. En primer lugar, nosotros diríamos que la confiscatoriedad podría resultar del hecho de absorber el impuesto una parte significativa de la renta producida por el patrimonio. Ejemplo, el hecho de esa alícuota que podíamos llegar hasta el 7,5 podía estar representando la confiscatoriedad del régimen al absorber una parte sustancial de la renta que produce justamente el patrimonio. La Corte tiene, yo diría, una larga tradición en esta materia, y yo acá lo dividiría en tres partes. Dos son bastante antiguas, uno ya es más moderna. Todo el sistema de impuesto a la herencia, donde la Corte dijo que para ser inconstitucional fijó un límite que estaba cerca del 50%. El tema del impuesto al impuesto inmobiliario, impuesto local inmobiliario, la Corte también ahí se refirió a una parte significativa. En este caso lo fijó en el 33% de la renta producida por ese activo. Ese fue el límite que fijó. Pero en estos dos casos, antiguas posiciones de la Corte, donde tenemos muchas cosas para poder sacar, tenemos que decir que en realidad estaban referidos a bienes en forma abstracta y no a una globalidad de bienes como estamos hablando aquí, lo cual puede hacer cambiar el criterio de la confiscatoriedad. Un antecedente de la Corte que yo creo que no podemos dejar pasar por alto es el caso Gómez-Álzaga, porque en esta causa, en Gómez-Álzaga, se discutió la confiscatoriedad múltiple, o sea, la globalidad en varios impuestos, agraviando esta garantía de la no confiscatoriedad. Y es importante señalar
que la Corte, en este caso, Gómez Álzaga, no descartó la presión tributaria o la confiscatoriedad global, a pesar que en el caso concreto de Gómez Álzaga sí lo hizo, pero por un problema probatorio, porque el contribuyente no llegó a probar justamente esta confiscatoriedad. De este antecedente surgen algunas cosas interesantes para nosotros: el carácter confiscatorio de los tributos, que debe relacionarse con el valor real y actual del bien o su potencialidad productiva. Fíjense, este es un concepto que yo creo que se va a discutir largamente con este impuesto, porque esta es la posición de la Corte respecto de esos impuestos que eran periódicos. Pero acá estamos ante una situación muy distinta. Estamos ante un impuesto que se aplica por única vez y estamos ante un periodo fiscal afectado por la pandemia. La pandemia afecta la renta, el producido del patrimonio, y por lo tanto debe ser tenido en cuenta a los efectos de esta comparación. Yo creo que este es uno de los temas que se va a discutir. Esta apreciación de una situación fáctica, entonces, no debe surgir de una mera calificación pericial de la racionalidad presunta de la explotación, sino de la comprobación, y acá está el tema central, de la comprobación del agravio constitucional, que debe ser, como dijo la Corte, claro, preciso e inequívoco. Ante versiones que existen de todo tipo, yo quiero recordar que la doble o múltiple imposición de por sí no genera agravio constitucional. La doble o la múltiple imposición de por sí no genera agravio constitucional, porque lo que lo genera es el efecto de la múltiple imposición, que es justamente la confiscatoriedad que se produce respecto de la absorción de la parte significativa de la renta producida por el patrimonio. Obviamente una consideración que esto merecería un signo de interrogación muy grande, que sería la confiscatoriedad, ¿cómo se comporta ante la emergencia? ¿O cómo se comporta la confiscatoriedad ante un aporte solidario por única vez? Yo creo que este va a ser un tema donde posiblemente mucho van a tener que decir los jueces al respecto. Hemos dicho, la confiscatoriedad requiere de la prueba. La prueba consiste en determinar si se produce, insisto con esto, la absorción de una parte sustancial de la renta producida por el patrimonio, y acá estamos comparando la tasa efectiva de la imposición con la nominal fijada por la ley. Y esta demostración de la confiscatoriedad debe ser a la fecha de vigencia de la ley. Y acá recordamos que respecto al impuesto inmobiliario, la Corte tomó como límite el 33% de la utilidad corriente del bien de una correcta aplicación en condiciones normales. Si en condiciones normales había un quebranto, no se podía tomar quebranto en la posición tradicional de la Corte. Insisto, creo que aquí estamos ante una situación absolutamente distinta. Y el otro aspecto que, insisto con esto, que va a ser origen también de discusión judicial, es la distinción que existe entre el tipo de activo específico de inmueble en la vieja posición de la Corte y la universalidad de los bienes, como ocurre en esta materia. La confiscatoriedad medida respecto del impuesto a la riqueza y de bienes personales, interpreto que no hay dudas respecto de que este es el cálculo que hay que realizar, porque hay dos tributos que se vinculan a una manifestación de riqueza similar.
Y después podemos llegar a analizar si además podríamos considerar a los efectos de determinar la prueba de la confiscatoriedad, el impuesto a las ganancias y los impuestos locales. Esta posibilidad sería en base a ese fallo Gómez de Álzaga que habíamos dicho de la Corte. Y el otro tema que también tendríamos que analizar y pensar son los criterios de determinación de la renta del impuesto a las ganancias, o sea, lo devengado versus lo percibido a los efectos de esta prueba. Como ven, el tema no resulta nada sencillo. Tema de la retroactividad. Acá también tenemos que ir despejando ciertos mitos, porque la Constitución en realidad no prohíbe la aplicación retroactiva de la ley fiscal como una garantía explícita. Muchas veces escuchamos, y siempre la norma es retroactiva. No alcanza el argumento, no alcanza que la norma sea retroactiva. Insisto, la Constitución no prohíbe la aplicación retroactiva de la ley fiscal como una suerte de garantía explícita, como sí pasa en otros países. Es más, tiene dicho la Corte, por ejemplo, en el caso Kuchik del año 98, que la ley puede crear tributos retroactivos en algunas circunstancias, pero la Corte no dijo qué circunstancias. Lo único que dijo que podría crearse tributo retroactivo en algunas circunstancias. Hay casos en que la Corte admitió la retroactividad del impuesto, como es el impuesto sucesorio, los derechos de exportación, los impuestos internos, en la tasa de actuación de justicia, el impuesto a los réditos y el impuesto sustitutivo. Supuestos donde la Corte admitió este tema. ¿Y cuáles son las excepciones que limitan la aplicación retroactiva según la Corte? Y acá viene el tema. No es la retroactividad lo que estaría constituyendo un agravio constitucional, pero sí estos aspectos que ha dicho la Corte. Por ejemplo, la doctrina de los derechos adquiridos con los efectos liberatorios del pago. Fíjense, la ley podría ser retroactiva, pero si esa ley retroactiva afecta derechos adquiridos que en materia tributaria fue relacionado con los efectos liberatorios del pago, ahí tenemos un agravio constitucional. Lo mismo con respecto a la subsistencia de la capacidad contributiva. Si hay un agotamiento de la riqueza y esa riqueza no existe a la fecha de vigencia, no se puede aplicar el impuesto. Y lo mismo con la prohibición de la derogación retroactiva de exenciones o del régimen de estabilidad fiscal. Todo este tema de la retroactividad lo menciono porque yo creo que tenemos que analizarlo para los temas de residencia fiscal. Bien lo señaló Juan Carlos, en materia de residencia fiscal nos encontramos con que si un contribuyente al 31 de diciembre del 2019 todavía era contribuyente según las normas de impuesto a las ganancias, pero deja de serlo por aplicación de las normas legales en el año 2020, hay una situación de retroactividad y hay una situación de derechos adquiridos, porque justamente la potestad tributaria del Estado no permitía crear este nuevo tributo. Respecto al régimen penal tributario, yo creo que acá tendremos que hacer por lo menos 3 análisis. Si la estrategia del contribuyente es judicializar el caso, es no presentar la declaración jurada, ¿puede haber una denuncia penal por omisión de presentar la declaración jurada? En la definición que tiene la ley penal tributaria, en el artículo 1, establece que la defraudación fiscal se va a dar por acción o por omisión. La omisión sería la presentación de la declaración jurada.
La omisión, ¿es eso? ¿Es no presentar la aclaración jurada? La posición mayoritaria de la jurisprudencia penal dijo que no. La mera omisión de presentar la declaración jurada es una infracción formal que se sanciona con la Ley de Procedimiento Fiscal. La omisión en su versión negativa de evasión es no presentar la declaración jurada más otros elementos que conformen el ardid o que conformen el dolo. Desde nuestro punto de vista, no habría razones para que la administración tributaria haga la denuncia. Pero para fortificar esta posición, yo creo que es muy conveniente que el contribuyente, en estos casos, se presente ante la administración tributaria a través de una multinota, informe toda la situación y por qué considera que este gravamen es inconstitucional. Y de esta manera, lo que se estaría pasando es que se le estaría quitando un elemento para la evasión, que es el ardid, que sería la ocultación. Segundo tema a analizar. ¿Existe evasión fiscal por aporte solidario? Una primera respuesta fácil sería decir que no, porque el aporte solidario para el liquidador no es un impuesto. Inconsistencia total en la ley, donde la propia ley dice por un lado que no es impuesto y por otro lado que lo es, hasta el punto que se aplica la ley penal tributaria. El tema de argumentar que no corresponde la evasión fiscal por ser un aporte solidario es un tema obviamente muy conflictivo, porque acá viene a jugar el primer punto que vimos justamente en Nomin Juris. Y después quedaría el tercer análisis respecto de la cláusula antielusión. Esa ficción legal puede dar origen a una evasión tributaria. Acá nuestra respuesta es terminantemente que no. Fíjense que nuestra ley penal tributaria lo dice claramente respecto de las presunciones. Si la administración tributaria es una determinación tributaria y esa determinación tributaria es exclusivamente sobre presunciones, no se puede hacer la denuncia penal. Es decir, hay que buscar otros elementos de juicio. Mucho más en este caso, que es una ficción legal, diríamos, de una categoría superior a la presunción. Y vamos a terminar con el tema de las estrategias procesales. Vamos a ver distintas alternativas, y esto es muy importante para cada contribuyente que esté analizando el tema, para ver qué caminos puede llegar a tomar. Nosotros, entonces, tomamos tres supuestos básicos. Casos donde no hay una judicialización previa, no vamos previamente a la justicia. Un segundo caso donde esto se aplicaría para contribuyentes más conservadores, que deciden pagar e iniciar una acción de repetición. Y el tercer supuesto sería para los contribuyentes más audaces, que en definitiva quieran tomar una decisión de judicializar el tema y en forma previa. Vamos a ver entonces los tres supuestos que estamos planteando. Primero, el contribuyente no quiere hacer ningún tipo de medida judicial previa, pero tampoco quiere pagar. Entonces, este contribuyente no va a presentar la declaración jurada, no va a determinar el impuesto, ni va a pagar el impuesto. Y obviamente va a presentar una multinota por las razones que hemos comentado antes. Cuando el fisco se dé cuenta que ese contribuyente, siendo sujeto, no ha pagado, va a iniciar el largo camino de la ley de procedimiento fiscal. O sea, va a empezar con una fiscalización. En la fiscalización se va a verificar la situación del contribuyente. Se va a llegar a los ajustes de inspección. Los ajustes de inspección se lo van a poner en consideración del contribuyente, que podrá aceptarlos o no.
Si el contribuyente no acepta el ajuste, viene el otro procedimiento, que es el procedimiento de determinación de oficio, donde cambian los actores dentro del propio organismo fiscal, cambia el sector que realiza esta determinación de oficio, con todas las garantías que establece la ley de procedimiento. Yo diría que dentro de los aspectos probatorios hay que presentar todos los elementos probatorios a pesar de saber que el Tribunal Fiscal no tiene competencia para determinados temas, como es el tema de la inconstitucionalidad. Entonces, ante esa determinación tributaria, el contribuyente va al Tribunal Fiscal por apelación, sabemos que no hay pago previo, o sea, hay condición suspensiva. Y en el Tribunal Fiscal no puede expedirse sobre la inconstitucionalidad de la ley, o sea, sobre el tema de confiscatoriedad. Pero sí tiene posibilidades el Tribunal Fiscal de expedirse sobre otros asuntos. Ejemplo, estamos discutiendo la evaluación de los bienes, estamos discutiendo la normativa legal de residencia, estamos discutiendo la normativa y aplicación de la cláusula antielusiva, estamos discutiendo diversas situaciones respecto del sujeto. Todo esto abre la competencia del Tribunal Fiscal, con lo cual el Tribunal Fiscal va a tener que abrir la causa, va a tener que analizar todos estos aspectos y no se va a poder expedir sobre la inconstitucionalidad de la norma. Obviamente, esa decisión del Tribunal Fiscal va a ser objeto de apelación ante la Cámara y ante la Corte. La posibilidad del embargo preventivo y la denuncia penal para estos contribuyentes. ¿Existe la posibilidad de un embargo preventivo? Existe legalmente. Esta es la facultad del 111 de la Ley de Procedimiento. Obviamente para esto tiene que haber una determinación de oficio, porque el fisco tiene que saber el quantum de la obligación. Hemos visto y hemos comentado en este ciclo jurisprudencia donde se pide un embargo preventivo sobre la base de los montos determinados por los inspectores en los ajustes, no considerados por la justicia. O sea, hay que ir a una determinación de oficio, pero podría llegar a ocurrir. La denuncia penal ya hemos comentado y obviamente los intereses y las multas, que son los aspectos que el contribuyente tiene que analizar. Para los más conservadores, pago y repetición. La acción de repetición, obviamente, aquí va a ser por las vías administrativas y por las instancias posteriores. Obviamente acá no hay denuncia penal, no hay embargos, no hay multa, no hay intereses. Al contrario, sí correspondería a los intereses a favor del contribuyente, pero está el efecto inflación. El efecto inflación que posiblemente, después de una larga cantidad de años en el proceso judicial, se va a encargar de dilapidar todos los fondos que tenía derecho el contribuyente. Y por último nos queda la jurisdicción previa. Acá, por naturaleza, tenemos dos vías, la acción de amparo y la acción declarativa de certeza, el artículo 322 del Código Civil y Procesal de la Nación. La acción de amparo nosotros la descartamos por la naturaleza de la figura, por los elementos probatorios. Acá tenemos que tener el tema del acto en cierne o el caso a los efectos de la acción declarativa, analizando las distintas posiciones judiciales que hoy existen, y esta medida tendría que estar complementada con la medida cautelar para evitar que el fisco pueda determinar y exigir el impuesto correspondiente. Si nosotros empezamos a jugar con todo esto, podemos ver que en algún momento el contribuyente se va a encontrar en una discusión en doble camino. Por un lado va a estar el Tribunal Fiscal, por lo que hemos dicho,
obviamente si la medida cautelar no se obtiene. Y por el otro lado vamos a estar en la instancia judicial como consecuencia de la acción declarativa de certeza. Discusión en dos lugares distintos. En un órgano administrativo, como es el Tribunal Fiscal, en un órgano judicial. ¿Cuál va a ser la posición del Tribunal Fiscal en esta materia? Este es un tema muy interesante para realizar, y acá tenemos nosotros antecedentes jurisprudenciales. Tenemos los antecedentes en materia de reorganización de empresas, tenemos los antecedentes en materia de quita de las exenciones impositivas subjetivas. Bueno, en general, el Tribunal Fiscal no es proclive a conceder la excepción de litipendencia que plantean los contribuyentes, pero tenemos sí que decir que en general lo hace por vía de hecho. Lo hace por vía de hecho, porque en definitiva el tribunal se queda a la espera y no dicta sentencia, a la espera de la decisión de la justicia. Y este es un criterio que me parece absolutamente válido, porque de esta forma se evitaría el escándalo jurídico que puede dar lugar a sentencias encontradas. Bueno, voy a pasar entonces a contestar las preguntas que me acercaron respecto, básicamente casi todas las preguntas son sobre aspectos procesales vinculados al tema del impuesto a la riqueza. Hay una primera pregunta que está referida a los recursos de repetición, es decir, estos serían los supuestos que hemos dicho de contribuyentes, los que llamamos más conservadores, que en definitiva deciden pagar el tributo y después repetirlos. Y a razón de que ese pago resulta espontáneo, porque en principio no tenemos un requerimiento por parte de la administración tributaria, la pregunta es si se debe agotar la vía administrativa o se puede recurrir a la acción judicial directamente. Esto, por supuesto, que no es privativo de este impuesto, sino que es propio de la ley de procedimiento fiscal. Y desde el punto de vista, digamos, estrictamente legal, sabemos que la ley hace una distinción entre pagos espontáneos o pagos a requerimiento. Si el pago es espontáneo, se requiere agotar la instancia administrativa, porque obviamente se requiere ver cuál es la posición que tiene el fisco respecto de ese tema que en definitiva está controvertido. Si el pago es a requerimiento, como ya esa posición previamente el fisco lo analizó, no se requiere agotar la vía administrativa, sino se habilita la instancia judicial. Más allá de esta definición de la ley, lo que sí tenemos que decir que hoy la jurisprudencia en forma mayoritaria no está requiriendo el agotamiento administrativo para la acción administrativa, para la acción repetición de pago. Esto, la jurisprudencia se está fundamentando básicamente en la aplicación de las normas de impugnación judicial que tiene la ley 19.549 de procedimientos administrativos, y en general viene sosteniendo que en estos supuestos, fundamentalmente, cuando se discute, como va a ser acá, la constitucionalidad del impuesto, pasaría a ser un ritualismo inútil el hecho de requerir la acción de parte del fisco, y por lo tanto, la jurisprudencia hoy está admitiendo la acción, la repetición directa ante la justicia sin pasar por la vía administrativa. Hay un colega que nos pregunta por qué desechamos el amparo. Bueno, la vía de amparo lo hemos comentado. Nosotros lo desechamos porque tiene una serie de inconvenientes para discutir
el tema que estamos analizando. En primer lugar, el amparo tiene medios probatorios mucho más limitados que lo de la acción declarativa, por eso que también nos volcamos por la acción declarativa. El amparo tiene a su vez un plazo de caducidad temporal, porque una vez que se publica la ley en el boletín oficial, la acción de amparo se puede producir dentro, o mejor dicho, se debe producir dentro de los 15 días de la vigencia de la ley, cosa que esto obviamente no pasa este límite con la acción declarativa y en general los plazos son más breves. Por todas estas cuestiones es que descartamos la acción de amparo y aconsejamos la acción declarativa de inconstitucionalidad. Respecto de la acción declarativa de inconstitucionalidad, hay varias preguntas con las cuales todas las preguntas sobre acción declarativa las vamos a contestar. Hay algunas que están inclusive superpuestas. El primer aspecto, justamente nos preguntaban por el plazo. ¿Qué plazo existe? ¿Qué plazo legal existe para presentar la acción declarativa de inconstitucionalidad? No hay un plazo establecido, como sí ocurre con el amparo, los 15 días desde la publicación en el boletín oficial. En segundo lugar, nos preguntan, ¿cómo está la situación jurisprudencialmente hoy respecto de la admisibilidad formal de la acción declarativa de inconstitucionalidad? Bueno, aquí el tema que hemos señalado es que el problema para la admisión formal es justamente lo que se llama el acto en ciernes o la existencia de un caso concreto. Es decir, en principio la acción declarativa de inconstitucionalidad no se permitiría realizar directamente contra la ley sin tener una actividad previa del Estado. Esa actividad previa es lo que se llama el acto en ciernes o caso concreto. En muchos casos, la posición que ha tomado la jurisprudencia es que esta conducta del Estado requiere una intimación al contribuyente, requiere la exteriorización del comportamiento de la posición fiscal a través de un requerimiento, de una intimación, de un reclamo de tipo administrativo. Pero tenemos que señalar que hay una profunda división entre la justicia en lo contencioso administrativo de la capital federal de buena parte de los tribunales federales del interior. Esto sí es una cosa importante de observarlo y lo comento porque en las cuestiones que se van a presentar posiblemente vamos a tener cuestiones de ambos tipos. Dicho sea de paso, la acción declarativa se va a presentar en la jurisdicción que corresponda al domicilio del contribuyente según el domicilio fiscal, ¿no? Porque hay contribuyentes que están domiciliados realmente en el interior del país, pero por ser importantes contribuyentes pasan a formar parte de grandes contribuyentes nacionales y por lo tanto van a tener que litigar en el ámbito de la capital federal. Entonces, este es otro aspecto importante que vamos a tener que analizar. En resumen, si nosotros tomamos Capital Federal, la justicia contenciosa administrativa federal, es mucho más rigurosa la justicia respecto del caso concreto, del acto en ciernes, de la intimación previa. Hace pocos días tuvimos un nuevo pronunciamiento de la Cámara Federal respecto de un impuesto municipal, y en ese impuesto municipal el contribuyente recurre por la acción declarativa y el contribuyente prueba justamente el acto en ciernes a través de una intimación que le hace el municipio porque el contribuyente no había pagado la tasa de seguridad e higiene respectiva. Y la Cámara justamente empieza a analizar el tema, convalida esta posición, dictamina acerca de la admisión formal porque consideró cumplimentado el acto en cierre como requisito para eso,
como consecuencia de la intimación que había hecho el municipio. Diríamos que en general las 5 salas de la Cámara están en una línea, salvo alguna excepción, en una línea parecida. Cuando nosotros vamos a la jurisprudencia del Tribunal Federal del Interior, y yo acá diría Córdoba, Tucumán, Rosario, La Plata, San Martín y General Roca, en general lo que observamos es que estos casos son mucho menos rigurosos respecto de la exigencia del caso en ciernes a los efectos de la admisión del tema. Por lo tanto, es otro tema que tenemos que también considerar. Nos preguntan también sobre el tema de la medida cautelar con respecto a la acción declarativa. Bueno, la medida cautelar se solicita justamente en función de lo que prevé la ley 26854, la ley que regula justamente las medidas cautelares, y se solicita con el ánimo de que el fisco no pueda intimar, no pueda determinar ni exigir el ingreso de este impuesto al contribuyente. Como hemos dicho, de proceder, de darse o no darse la medida cautelar, obviamente el procedimiento tributario cambia totalmente. Por último, hay una serie de preguntas respecto de la acción declarativa, siempre estamos, que nos dice si es conveniente presentar la acción declarativa o si es conveniente tomar la otra posición, que no presentar la acción declarativa y quedarse a la espera de lo que en definitiva haga el fisco. Nosotros hemos dicho que desde el punto de vista estratégico de defensa, para mejorar la situación de defensa del contribuyente desde el punto de vista contencioso y aún penal, nos inclinamos por la acción declarativa de inconstitucionalidad antes que no presentarla. Y por último, me queda una pregunta que está referido a qué ocurre, esto es repaso de lo que vimos, porque en realidad lo explicamos ya, pero bueno, dado que vino la pregunta, la vamos a responder. Nos preguntan qué ocurre cuando en un mismo caso nos encontramos simultáneamente discutiendo ante el Tribunal Fiscal y discutiendo ante la justicia. Ya hemos dicho, esta es una posibilidad concreta que ocurre porque presentamos la acción declarativa, pedimos la medida cautelar no se otorga, el fisco empieza a movilizarse, hace una determinación de oficio y vamos al Tribunal Fiscal. Lo que es importante señalar que posiblemente en esta estrategia de defensa de los contribuyentes, las líneas argumentales que se van a esgrimir no van a ser las mismas del Tribunal Fiscal y de la Cámara. De todas maneras, hemos dicho que ante la situación de que ambos casos estén discutiéndose en distintas instancias, un elemento que generalmente se utiliza en la defensa es solicitar la litipendencia para que en realidad sea uno de los tribunales, obviamente la justicia, quien se pueda expedir previamente. También hemos señalado que en la jurisprudencia que hoy tenemos no es esta la posición que en definitiva ha tomado el Tribunal Fiscal, aunque sí lo ha tomado en vía de hecho y sin una resolución formal. El Tribunal Fiscal se queda a la espera de la resolución judicial para ver qué es lo que dice la justicia respecto de la resolución del fondo del asunto, y en base a eso resuelve el Tribunal Fiscal, como hemos dicho también, tratando de evitar lo que se llama el escándalo judicial.